al centro. Buenas noches. Εσύ, Δοσίνικουλιο, Αρτίνερες, Francisco, Lisay, Sobó, Marí, Muchi, Julián, Sinkai, Fonsin, yo soy Dantoku, Isiken, Julián y Tonino Castro. Pues agradezco la oportunidad de hablar de las cosas del camino. Como agradezco también la generosidad de algunos que describen sus experiencias después de las sesines. ¿Tenéis alguna pregunta, afirmación, comentario, sugerencia? Salomé Gaso. Ichigue ha entrado. Nada. Suso Gaso. Y Árbol ha entrado. Alguien me pregunta que cómo vivo y cómo explica un sapo a una motocicleta. Algo así. Pues es que de nada te serviría. En el Zen se trata de, luego lo comentaré un poco más, de ir hacia el origen, antes de las palabras, de los conceptos, de los absolutos, de las filosofías, de las religiones. Antes, el origen, la propia naturaleza. Y por lo tanto, empezar de cero, experimentando las enseñanzas de los Budas. Y eso nos conduce a la, utilizando palabras del ego, a la autonomía, a la liberación del ego y por lo tanto a la autonomía, la lucidez, etcétera, de manera que podamos contestar o dejar incontestadas todas esas preguntas que nos hacemos. No soy yo quien tiene que contestarlas, es cada uno. Es la única manera de convertirnos en seres maduros. Cada uno ha de experimentar por sí mismo, con su mente, su cuerpo, en el cosmos, su propia naturaleza y madurar. ¿Sugiere algo esto? Ahora, si lo hacemos solos, nos perdemos con facilidad porque vamos a depender de nuestro ego. Fijaos cómo los principiantes se hacen preguntas sobre su propio ego, cuando las instrucciones son: observa tu ego en el zazen y abandónale, déjale pasar. Observa tus pensamientos, sentimientos, preocupaciones, déjalas pasar. Solo identifica, eso es tu ego. Esas son tus
pulsiones, tus emociones traducidas, mezcladas, confusas, con ese ego adquirido en esa cultura ambiental desde que naces. Entonces, hay manera de madurar sin depender del ego. Ese es el experimento que hemos de hacer cada uno, que tenemos esa oportunidad, pero sin forzar a nadie, porque cada uno pues tira por donde puede. Ha escrito Julián. Vaya, ya empezamos. Los nuevos a hacer preguntas, es de lo que estoy hablando. Primero escuchemos a ver de qué va esta cocina. Así que principiantes sin principio. Hace unos días leí varias comunicaciones que expresaban cambio, lucidez, conmoción de la práctica de entrar en la corriente, aunque sea poca. Y esto ha animado a algunos, les ha incluso emocionado. Pero también tengo comunicaciones en sentido contrario, que dicen no soportar los rituales, ser incapaces de concentrarse, que no les deja practicar la familia, que les duelen las piernas, con multitud de juicios sobre su ego o el de los demás, y por lo tanto personalizando. Hay gente que no entiende que su existencia, dirigida por su ego, es como la de todos nosotros, como la de todo el mundo, egocéntricas, es decir, basadas, inspiradas en los intereses adquiridos, los intereses del ego, las metas, los objetivos de ganancia, etc. Que lo llamamos en el Zen deseos e ilusiones. Pues lo personal hay que evitarlo, porque estamos incitando, estimulando esa corteza cerebral, ese ego que nos maneja y nos hace sufrir innecesariamente. Así que prescindamos de lo personal, aprendamos a ser imparciales. ¿Alguna pregunta al respecto? Yo soy. Que cada uno cría su propio huevo. Eso es. Eso es. Pero sin tomar decisiones extremadas. O sea, nuestro objetivo ha de ser, vamos a llamarlo propósito para que no suene tan a ganancia. El propósito ha de ser madurar, experimentar nuestra propia naturaleza, su sabiduría, de manera que vayamos aclarando en qué puede consistir nuestra vida. Ese es el gran asunto que tenemos entre manos. Repasemos un poco, pues, el tema de las conciencias. ¿Acaso no podemos creer que las variedades de nuestras conciencias, por ejemplo, cortical, superficial, automática, ¿se entiende lo de automática? Es decir, estamos pensando automáticamente, sin pensar en qué estamos pensando, sin reconocerlo, ni siquiera teniendo un objetivo. El cerebro está maquinando, está con su cháchara,
constantemente, eso es un gasto de energía innecesaria enorme. Tenemos una conciencia intencional. Quiero esto. Lo hago consciente y busco los medios para conseguir ese objetivo. Esta ya no es automática. Movilizará de otra conciencia, que es la de la memoria, instrumentos para lograrlo. Pero la que dirige es, en este caso, la intención. Tenemos una conciencia también reflexiva. Es decir, tenemos la intención, tenemos los medios, pero ahora combinarlos, valorarlos, evaluarlos, es ese proceso de reflexión. De reflexión más bien subjetiva, fundamentada en deseos. No racional, no rigurosa. Más allá de los deseos. Otra conciencia, la del inconsciente, que está alimentada por los deseos frustrados, los miedos, las represiones, todo eso con lo que nos defendemos porque no podemos pensar en lo que nos hace sufrir y que aparece en muchos momentos del día, pero sobre todo en los sueños. Sueños simbólicos, sueños aparentemente locos, pero se trata de que ese ego reflexivo no los sepa interpretar, no vea sus sentidos, su significado. Imaginemos qué cantidad de trabajo está realizando nuestro cerebro de las variadas conciencias superficiales. Después otra conciencia, la conciencia subconsciente, no inconsciente, sino subconsciente, un poco más abajo, de la cual no nos damos cuenta. E incluso la subliminal, la capaz de recoger información, pues eso, hasta cientos de informaciones, de unidades informativas, menores de medio segundo. Y todo eso es almacenado en otra conciencia a la que la solemos llamar memoria. Conciencia almacén, donde están los recuerdos, donde está el pasado. Podemos seguir buscando matices. Hay una conciencia prospectiva, la del futuro, previsora, que utilizando la experiencia del pasado proyecta el éxito, los deseos, que se cumplan los deseos. Y podemos comprender que son todas ellas funciones de una misma conciencia, todas ellas adquiridas, sobrepuestas, introducidas desde incluso unos meses antes de nacer. Porque en el vientre de nuestra madre percibimos en los últimos meses los sonidos, la química de las emociones de la madre, sus estados de ánimo, sus gustos en las comidas. Todas estas cosas han sido demostradas, no son opiniones. Entonces todo ello, todas estas
variaciones o niveles de la conciencia superficial, cortical, están producidas por los contactos. Es la historia de nuestros contactos, de nuestra experiencia personal, subjetiva, individual. Entonces, leamos la dodécuple cadena del condicionamiento dependiente o formación del ego y veremos que a pesar de su antigüedad es una cadena de acontecimientos muy bien extractados por los antiguos maestros, de la cual podemos extraer la comprensión de la formación de nuestro ego. Y esa dodécuple cadena la tenemos en todos mis libros, en el apéndice. Nada más empezar el apéndice tenemos los fundamentos del practicante. ¿Con qué debe contar un practicante? Tiene que contar, porque si no pierde el tiempo. Luego las prácticas fundamentales del despertar. E inmediatamente viene la dodécuple cadena. Bueno, interesante, ¿no? Podemos superar todos estos niveles de la conciencia superficial, donde están todos los condicionamientos, todos los aprendizajes, todas las fijaciones, de manera que traducen nuestras emociones profundas y con las cuales se construye un personaje, ese que creemos ser, que llamamos yo, pero no es tal yo. El yo es el resultado de la experiencia del camino, es decir, podríamos llamar el aspecto individualizado del desarrollo de nuestro espíritu. ¿A qué llamamos espíritu? A la experiencia del camino. Todos son expresiones palabrescas que señalan la luna. No son la luna. No me voy a contradecir, porque al principio estuve comentando que el camino del Zen es un camino experimental, experiencial, no conceptual, no nominal, no anecdótico, no egótico. Es decir, propia naturaleza, apartar el ego y que emerja mediante la práctica de las enseñanzas de aquel sabio que las transmitió de maestro a discípulo, de maestro a discípulo, de maestro a discípulo, en la India, en China, en Japón, que es donde a mí se me transmitieron. ¿Un comentario? María Jesús Gaso y ha entrado Víctor de Chile. Víctor de Chile. Saludos. ¿Alguna cosa? Víctor de Chile, Gaso a todos. Bueno, pincelada sobre el comienzo. Cuando se hacen preguntas intelectuales, pues, o se tienen dudas, es lo mismo, solamente se pueden tener dudas si evaluamos intelectualmente lo que sea en relación con el camino.
es que no se tiene el tipo de experiencia de las enseñanzas, de las instrucciones, por cuya experiencia se ve lo innecesario de las preguntas o las dudas, lo vacuo, lo vacío, de esa preocupación por entender desde un ego que está enajenado, un ego neurótico, un ego céntrico, centrado en sus intereses. Eso es excesivamente unilateral. Por eso lo llamo neurótico. Estar enajenados en nuestro ego es un error básico, es un error fundamental, es un error de crecimiento. Es como si tuviéramos 5 años. Estamos desarrollando un terreno que fue sembrado pues durante esos primeros 5 o 6 años. Ya está bien de especialización. Por eso unos pocos, como vosotros, pues ponéis el oído en otra dirección, que no sea el del desarrollo, la continuación, la continuidad de ese camino, falso camino, condicionado y aprendido y sobrepuesto, que por persecución de los intereses personales nos produce tantos sufrimientos. Así que hay que descubrir lo innecesario del pensamiento, pero solo por la práctica, no con nuevas racionalizaciones, razonamientos, argumentaciones, etc. Otra cosa es, como muy bien dice uno de vosotros, que habiendo descubierto la falsedad del lenguaje, podamos utilizarle como medio señalizador del camino, señalizador, no realizador. Solo la práctica realiza. La práctica y la realización es lo mismo. Es decir, comerte un huevo, un simple huevo, con un poco de pan estás realizando tus necesidades, ¿eh? Es decir, esa práctica, ese hecho, realiza el funcionamiento, es capaz de realizarle y le realiza el funcionamiento de tu organismo. Práctica es igual que realización. Las teorías están bien, las explicaciones que damos aquí y tal, y no sé qué, está muy bien, los libros están muy bien, pero si no conducen a la práctica de esas teorías, no sirven para nada, sirven para engordar el ego. Poco tiempo de práctica y descubrimos que todo eso sobra. ¿Qué es lo sobrante, lo superfluo, lo lujoso, lo superficial? Si sabes vivir, si aprendes a vivir, vives. Ikaru, dicen los japoneses. Y esto no pasa por los métodos del ego, por los sistemas del ego, por las puertas del ego, por los instrumentos del ego. No. ¿Alguna cosa? ¿Lo oís bien? ¿Lo veis bien? Pues o estáis dormidos ya, o estáis interesados. A ver, ahora en tono de arenga. Aventureros, aburridos del éxito
y de las repeticiones. Aventurero. ¿Queréis saber qué hay más allá del corral doméstico? Algunos habláis con vuestro ego, ahora que tenéis otro nombre recibido en la toma de refugio o en otras prácticas. Algunos habláis con vuestro ego, como si fuerais dos. ¿Acaso sois dos? ¿Aún no estáis convencidos de que nuestro ego es irreal? ¿Acaso no habéis caído en la cuenta, Kigatsuku decimos, no habéis caído en la cuenta de que es un producto más, un producto, una producción, igual que unos zapatos? Eso lo podríamos llamar objetivar el ego, convertir al ego en un objeto de observación, concretar el ego. Yo observo mi ego desde otra consciencia, porque si no, no podría observar mi ego. Me he tenido que salir de mi ego. Y esta es la que tengo que desarrollar, y no sé cómo. Y si lo hago solo me voy a perder, muy probablemente. Así que convierto al ego en un objeto de observación y empiezo a no fiarme de él. ¿Alguna cosa? Percepciones. ¿Se pueden variar los puntos de vista y las percepciones que dependen de ese ego aprendido, organizado, confuso? ¿Se pueden variar las percepciones mediatizadas, condicionadas por ese aprendizaje? ¿Se pueden variar? ¿Se varían con las ideologías, las religiones, las filosofías que se encargan de esto? Dicen, pero no puede ser así, porque se continúa haciendo esas variaciones, no son cambios, son variaciones que se realizan con el mismo ego. Entonces hay sujetos que se cansan del cliché, que se desgasta, pero aún les quedan años por vivir. ¿Y qué hacer cuando hay un rechazo, una crítica del propio ego y especialmente del mundo, que es la reunión de egos egocéntricos? El rechazo del mundo vulgar, convencional, domesticado, violento, y la cuerda se acaba. Y también esas ideologías recorridas en parte, llegando a la conclusión de que no sirven, que no cambian nada, que aumentan los apegos, las preocupaciones. Bueno, pues esta es la aportación del Zen. Equilibrar. Simplificar. En el Zen decimos que se trata de una vuelta al origen, decía antes. Antes de las palabras, antes de nacer nuestros antecesores. Y alguien dice, ¿y cómo demostrar eso? ¿Cómo demostrar que eso es cierto?
está acertado. No hablaré de verdades porque no hay verdad ninguna. Hay algo que llamamos realidad. ¿Cómo llegar a esa realidad? Y la respuesta no puede ser otra que solo uno mismo puede verificarlo por propia experiencia. Hoy disponemos de más evidencias que nunca respecto a la destructividad del egocentrismo con respecto a nosotros, los cercanos, los lejanos, el eco de nuestra tremenda manera de vivir en otros pueblos, en los pueblos pobres, la destructividad del egocentrismo, mucho más claros, mucho más evidentes, mucho más intensivos que en tiempos de Buda, que no tenían televisión, por ejemplo, que en los tiempos siguientes a los Budas. Así que ¿qué hacer cuando las pruebas, las ideologías, las filosofías, las religiones, las políticas, las artes no nos permiten despegar, librarnos de esta esclavitud al sueño, a la irrealidad de los egos? ¿Qué hacer? Aquí solemos decir, ya me he enterado de lo que no es, pero no sé lo que sí es. Desconozco el camino, sé lo que no es. Bueno, pues has recorrido un gran trecho, entonces. Si sabes lo que no es, lo puedes reconocer. Ahora hay que seguir los pasos del que vaya adelante. Hay que entrar en la corriente, hay que tomar refugio en Buda, Dharma, Sangha, en el maestro, en las enseñanzas, en los compañeros que van a ayudar a seguir en la corriente del Dharma. No es fácil ni difícil, esos son adjetivos del ego. Todo está en olvidarse de uno mismo y hacerse uno, armonizar con todas las existencias. ¿Y qué es eso? Pues ya lo aprenderás, sigue el camino, sigue las instrucciones. Ni fácil ni difícil. Lo que sí es difícil es prescindir de las preferencias, es decir, de las inclinaciones del ego. Eso sí es difícil. Pero para eso hay un instrumento fundamental que es el desapego. ¿Y cómo desapegarme de las cosas que más me importan? Siguiendo las instrucciones y practicando. Cuando no tengas miedo a las pérdidas, pues estarás realizando el desapego, la independencia, la autonomía, un lugar en el cosmos. ¿Alguna cosa? Nada.
Pues seguimos. Un ejemplo de confusión. Es decir, la gente está tan necesitada de ayuda que es capaz de inventarse religiones. Es decir, necesitada de ayuda, de orientación, incapaz de esfuerzo, nadie le ha enseñado a controlar sus deseos, a perseguirlos y a reforzarlos, sí, pero a dosificarlos, no. Y entonces se inventan, diseñan nuevas religiones. ¿Alrededor de qué? De los extraterrestres, por ejemplo. En Estados Unidos hay una religión, una sociedad de estos mistéricos. El vampirismo se está desarrollando, curiosamente. Y en Vietnam, por ejemplo, el Cao Dai le llaman la religión del amor. Ya estamos con los tópicos, con esas palabras cargadas de sentimentalismo, románticas, etc. ¿Y qué es esta religión, esta nueva religión? Con miles de seguidores, pues un refrito de las más exitosas religiones del mundo. La llaman la del amor. ¿Alguna cosa? Así que la vida no es complicada. La hacemos complicada en las combinaciones de lo que hemos aprendido de otros. Cuando la simplificamos se equilibran las cosas. Eso lo podemos llamar salud también. Bueno, pues Daidoji es este templo, un templo zen, en el bosque de laureles junto al mar, donde nos capacitamos mente, cuerpo, cosmos, en el aprendizaje del vivir. Había un maestro del sable japonés que admitió a un aprendiz, y su práctica eran las acciones cotidianas, eso que solemos llamar las rutinas, que corrientemente aburren. Cada año el aprendiz preguntaba al maestro que cuándo le iba a enseñar las técnicas del sable, y el maestro le remitía a la práctica cotidiana, a las rutinas. Concéntrate, haz una cosa de por vez, no ambiciones nada, no busques nada, cumple con lo necesario, etc. Y cuando llegaron al 5.º año y el discípulo le volvió a preguntar, ¿pero cuándo me vas a enseñar el manejo del sable? Y el maestro le dijo, no hace falta, ya eres un maestro del sable. Otro Goroku del Zen, referente al criterio de necesidad. Varias veces os he comentado algo de aquel samurái a caballo hacia el castillo, detuvo su montura de repente
y entró en una choza y ayudó a parir a una mujer. Y nos preguntamos, oh, qué sensibilidad, qué sentimiento. No, no era por sentimiento, no era un sentimental. Era un hombre acostumbrado a matar, pero intuyó el peligro del parto, es decir, la necesidad. Lo necesario le salió al paso. El cosmos le hizo la pregunta que nos hace a cada instante. Y el samurái, practicante del Zen, no pudo evadirse, como lo haría cualquier persona vulgar. Y ahora algunos comentarios sobre los perros. ¿Sabéis que una perra puede tener en 6 años 60.000 descendientes? A mí me parece una barbaridad, pero lo dicen los entendidos. Que se recomienda la esterilización tanto en hembras como en machos, pero hay muchos que tienen perros y perras que les da apuro hacerlo. Pero cada año los abandonos crecen hasta 200.000 animales abandonados. Los abandonos son tan grandes y tan crecientes que la eutanasia, es decir, dormirles, matarles, ya no es una solución. No hay quien lo soporte. Ni siquiera hay voluntarios para hacerlo. Los medicamentos resultan muy caros. Hay que incinerarles, muy caro. Enterrarles, muy caro. Es mano de obra. Pues una alternativa, algunas de ellas, por ejemplo, compasiva, es la de las familias de acogida. Los perros se adaptan en lugar de frustrarse en una jaula y empeorar de carácter en la relación con compañeros inadaptados, neurotizados por las enseñanzas, por las domesticaciones sufridas por los humanos. Por lo tanto, se hacen cada vez más inadaptables. Otra alternativa es abundar, facilitar, propagar el trabajo de voluntarios paseadores, con lo cual perros que plantean problemas domésticos, problemas en las casas, y que por esos problemas son abandonados, pues paseándoles mejoran de carácter, de salud y de todo. E incluso mejoran a sus dueños entre comillas. Por supuesto, y esto debería de formar parte de la educación en las escuelas, las charlas de orientación, para los que quieren adquirir mascotas de una manera caprichosa. Papá, quiero un perro. E imprudente. Tema de escuela, como tantos otros.
El estrés de los dueños perseguidores de objetivos y metas ambiciosos afecta gravemente a los perros, a las mascotas en general. Los perros perciben estos estados de la energía de los dueños y se enervan. Había un coleccionista que tenía un perro que se orinaba sistemáticamente en la alfombra del cuarto de estar, cuya alfombra, pues claro, exhibía sus manchas por todas partes. Y cuando venían compradores de arte o admiradores, preguntaban que quién había hecho la alfombra, tomándolo por otra obra de arte. ¿Qué es lo que sucedía? Que ese perro de la casa, que a ese perro de la casa le inquietaban tantas visitas de desconocidos, y se empeñaba en convencerles por sus medios de que aquel espacio tenía dueño. Cuando nos falta el conocimiento, cometemos errores con facilidad. ¿Cuántas riñas se habría llevado ese pobre perro? Bueno, yo por hoy no tengo más que comentar. Si alguno de vosotros quiere algo, pues que lo exprese. Ha entrado Quinkara. Ahora mismo. No. Bueno, ¿qué? ¿Cuántos hay? 32. 32. Pues el que quiera algo que lo diga. ¿Tanto cuesta? Sí. Y sigue. Gracias por tus palabras, traidor. Actualizan y renuevan la mente del principiante. Gracias. Julián, me gustaría que me contestara a mi pregunta. Contestado. ¿Sabéis de aquel aprendiz que decía a su maestro: tengo una tremenda inquietud espiritual, ¿cómo solucionarla? Y le dijo el maestro: ponme aquí tu espíritu. ¿Hay algo más? Ponme aquí en la mano, ponme, a ver, aquí tu espíritu.
¿Nadie más quiere hacer una pregunta? Sosin. Actualizan también la mente de los principiantes más antiguos porque cada vez la práctica se renueva. Así es. La iluminación no es estable, que decían los viejos maestros, ¿no? Hay que alimentarla cada día. No es algo fijo, es como la vida, es la vida. Los que tenéis dudas sobre esto, os recomiendo mi libro, no sé qué número es, sobre el Zen, una buena manera de vivir. Bueno, entonces nos vemos el viernes.